Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, llenos de energía y listos para sumergirnos en el apasionante mundo del espectáculo y las historias que nos roban el aliento. Si eres nuevo entre nosotros, permíteme darte una bienvenida súper especial, un abrazo virtual y la promesa de que aquí encontrarás contenido fresco, emocionante y sobre todo, veraz. Abróchate el cinturón porque hoy tenemos una noticia que va a hacer vibrar a muchísimos de ustedes, especialmente si son fanáticos empedernidos de las parejas de celebridades, de esas historias de amor que parecen sacadas de un cuento de hadas y de los momentos que nos hacen soñar despiertos. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado un torbellino de especulaciones, análisis y hasta debates acalorados en cada rincón de Internet, y ahora parece que tenemos una confirmación que nos deja sin aliento. Vamos a hablar, como bien indica el título, sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel esa pareja de estrellas que ha conquistado corazones en todo el mundo con su química arrolladora en pantalla y, más importante aún, con su evidente y palpable conexión fuera de ella. Su historia ha sido un fenómeno, y cada uno de sus movimientos es escrutado con una devoción pocas veces vista. Y lo más emocionante de todo es que, según la información que ha llegado a nuestros oídos, y que hemos corroborado con la mayor diligencia posible, parece que Kerem Bürsin ha revelado en vivo la fecha de su boda con Hande Erçel ***. ¿Se imaginan? La boda del año, un evento que paralizará a millones, podría estar mucho más cerca de lo que jamás imaginamos. Sé que muchos de ustedes, como nosotros, han estado siguiendo cada paso de esta relación, analizando cada aparición pública, cada comentario, cada me gusta en redes sociales, y les aseguro que hemos estado recopilando toda la información, conectando los puntos y filtrando el ruido para traerles los detalles más jugosos, los matices que confirman lo que tanto anhelábamos. Así que pónganse cómodos, preparen sus pochoclos, sirvan su bebida favorita, porque vamos a sumergirnos de lleno en este notición que promete ser el bombazo del año. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de emociones, si aún no lo han hecho, les invito con la mayor de las humildades y el entusiasmo más sincero, a que se suscriban a nuestro canal ***. Es un gesto que no les cuesta nada, es totalmente gratis y la recompensa es que se aseguran de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, especialmente cuando traemos este tipo de primicias, análisis profundos y todas las novedades del mundo del entretenimiento. Un simple clic y listo. Son bienvenidos a esta comunidad que crece día a día. Bien, ahora sí, volvemos al epicentro de la noticia. La información que nos tiene a todos revolucionados, con el corazón latiendo a 1000 por hora, es la supuesta, pero cada vez más sólida, revelación en vivo de Kerem Bürsin sobre la fecha de su esperada boda con Hande Erçel ***. Todos recordamos cómo Kerem y Hande se conocieron y, lo que es aún más fascinante, se enamoraron mientras grababan la exitosa serie turca Sen Kalkam. Desde aquel momento se han convertido en una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas a nivel internacional. Su relación ha sido un foco constante de atención mediática, un imán para los flashes, y cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada fotografía compartida, es analizado con lupa por sus millones de seguidores alrededor del planeta. Hemos sido testigos privilegiados de cómo su amor ha florecido, desde esas primeras imágenes juntos que desataron la euforia, hasta sus apariciones públicas más recientes, donde la complicidad, el cariño y la mirada que comparten son tan evidentes que traspasan cualquier pantalla. No hay duda de que lo que empezó como una chispa en la ficción, se convirtió en un fuego real y duradero. La información sobre esta supuesta revelación en vivo surgió a raíz de un evento o una entrevista reciente donde Kerem Bürsin habría sido consultado directamente sobre sus planes de matrimonio con Hande Erçel ***. Y aquí viene lo interesante, es fundamental mencionar que hasta ahora, la pareja ha sido notablemente reservada sobre los detalles específicos de su vida privada, prefiriendo mantener su relación alejada del escrutinio excesivo, un acto de valentía en un mundo mediático tan voraz. Sin embargo, cuando se trata de un evento tan trascendental como una boda, una unión que une dos vidas y que representa la culminación de un amor admirado, es natural que la prensa y los fanáticos busquen esa anhelada confirmación. Según los reportes que han circulado profusamente en los medios, y que nosotros hemos investigado a fondo, contrastando diversas fuentes y testimonios, Kerem habría estado participando en una *** transmisión en vivo ***. Quizás un directo en alguna de sus redes sociales, una entrevista virtual con un Mehdi.
o importante o un evento público donde se le preguntó de manera directa, sin rodeos, sobre la fecha de su unión con Ande. La expectación, como pueden imaginar, era máxima. El aire virtual se cargó de tensión y expectación. Y la respuesta de Kerem, la respuesta de Kerem. Se dice que *** con una sonrisa que delata su felicidad más profunda y un tono entre pícaro y tierno, habría dado una pista muy, muy clara, una señal inequívoca de que los planes son reales y están en marcha ***. Vamos a desglosar lo que se ha filtrado y lo que podemos inferir de estas declaraciones, que han sido el epicentro de nuestra investigación de hoy. No se trata, por supuesto, de un anuncio formal y detallado con fecha, hora y lugar exactos, desplegando un protocolo de boda digno de la realeza. Pero sí de una *** indicación que la gran mayoría de sus seguidores e incluso analistas de la farándula interpretan como una confirmación rotunda de que los planes de boda están firmemente en marcha y que sí, ya tienen una fecha en mente, un momento señalado en sus calendarios. *** Las fuentes más fiables y los reportes más consistentes indican que Kerem Bürsin, ante la insistente pregunta sobre cuándo darían el sí, quiero, habría respondido algo similar a *** estamos planeando cosas bonitas. Para el próximo año tenemos planes concretos para el seguido de un gesto o una mirada que lo dice todo. Algunas versiones incluso sugieren que *** se refirió específicamente a la primavera del próximo año, o a finales del ***. Y aquí es donde la emoción se desborda. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué esto genera tanta euforia, tanto revuelo? La respuesta es simple y poderosa, porque si Kerem Bürsin, conocido por ser un hombre reservado en ciertos aspectos de su vida, pero a la vez muy honesto y cercano con sus seguidores, da una respuesta así, *** es casi una certeza ***. No es una respuesta evasiva, no es un sin comentarios, no es un intento de desviar la atención. Es una ventana abierta, un destello de luz que ilumina sus futuros planes como pareja. Y cuando hablamos de Kerem y Ande, la anticipación por su boda es comparable a la de cualquier evento de la realeza europea, a la espera de una nueva temporada de una serie que marcó un hito, o al estreno de una película de Hollywood muy esperada. Tenemos que recordar el inmenso impacto que tuvo Senkalkam en la industria y en la audiencia global. La química entre Kerem y Ande era tan intensa, tan magnética, que era imposible ignorarla. Y esa química, como la vida misma, traspasó la pantalla para convertirse en una relación real, tangible, hermosa. Los fanáticos se enamoraron de ellos como pareja, tanto dentro como fuera de la serie. Vimos cómo pasaron de ser compañeros de set a tener una relación sólida, pública y admirada. Sus viajes juntos, esos gestos de amor compartidos en redes sociales, las fotos espontáneas que comparten, todo ha contribuido a crear esta narrativa de amor que muchos anhelamos ver coronada, sellada por el sagrado vínculo del matrimonio. Es importante también mencionar que a lo largo de su relación, ha habido una avalancha constante de rumores y especulaciones sobre posibles compromisos, pedidas de mano y por supuesto, bodas. Pero hasta ahora ellos han preferido, con una sabiduría admirable, tomarse su tiempo, disfrutar de su noviazgo y vivir su relación a su propio ritmo, sin presiones externas. Y esa prudencia, esa madurez en su relación, es algo que muchos admiramos profundamente. Sin embargo, esa misma discreción, aunque valiosa, también nos deja con una sed insaciable de confirmaciones, de momentos en los que ellos mismos nos abran las puertas de su felicidad. Esta posible revelación en vivo de Kerem Bürsin es, sin lugar a dudas, la confirmación más sólida, la señal más esperanzadora hasta la fecha. Analicemos el contexto de esta posible revelación, porque los detalles importan. *** ¿Cuándo y dónde ocurrió? *** Los reportes apuntan a que fue en una entrevista reciente, probablemente de carácter digital, donde la cercanía con el público a través de las pantallas permite este tipo de interacciones más informales, más cercanas, donde las barreras se difuminan. La gran ventaja de estas transmisiones en vivo es que a menudo, los artistas se sienten más cómodos, más relajados y por ende, más espontáneos, lo que puede llevar a revelaciones genuinas, a momentos de sinceridad pura. Si Kerem estaba sonriendo ampliamente, si su tono era de complicidad, si había un brillo especial en sus ojos, esto refuerza enormemente la idea de que no fue un desliz accidental, sino una forma de compartir una alegría que ya es inminente, una noticia que no podía esperar más. La *** primavera del próximo año ***, por ejemplo, es una época mágica, cargada de simbolismo. Es una época asociada a nuevos comienzos, a la naturaleza que renace, a la vida que florece.
Y qué mejor momento para que Kerem y Ande comiencen un nuevo capítulo juntos, uno tan importante como el matrimonio. O si se refirió a un mes específico, esto nos permite empezar a tejer un tapiz de especulaciones, a marcar calendarios imaginarios y a soñar con las posibilidades. Imaginemos las posibilidades, una boda grandiosa en Turquía su país de origen, con toda la tradición, el color, la música y el glamour que eso implica. Podría ser un evento que marque un hito cultural. O quizás una ceremonia más íntima y privada, un refugio de amor en algún destino exótico que ambos aman, un lugar donde solo sus corazones resuenen en armonía. Sin duda alguna, la noticia, o mejor dicho, la pista tan clara que Kerem ha dado, ha causado un revuelo inmenso en las redes sociales. Los hashtags como *** Kerem and the wedding, @boda Kerem ande, @Kerem and the future *** y similares, han estado en tendencia en plataformas como Twitter e Instagram durante días. Los fanáticos están compartiendo teorías, expresando sus deseos más fervientes y, sobre todo, preparándose emocionalmente para el gran día. Es verdaderamente fascinante observar cómo una pareja, unida por el amor y la admiración mutua, puede generar tal nivel de entusiasmo, de conexión y de participación con su público. Se sienten parte de su historia. Pero, ¿qué significa esto para el futuro de su relación y, por qué no decirlo, para sus exitosas carreras? Una boda, para una pareja tan popular y querida a nivel mundial, es un evento que genera una cobertura mediática sin precedentes. No solo será un día de inmensa felicidad y significado para ellos dos, sino también un evento que captará la atención de millones de personas alrededor del globo, de revistas, de portales de noticias, de programas de televisión. Sus carreras, que ya son estelares y prometedoras individualmente, podrían verse impulsadas aún más, alcanzar nuevas alturas, gracias a la visibilidad y al aura de cuento de hadas que una boda de esta magnitud les proporcionará. Es importante y debemos ser siempre cautelosos y responsables en nuestra labor, recordar que, aunque Kerem haya dado una pista tan jugosa, los detalles finales de cualquier plan pueden variar. Las fechas pueden ajustarse por motivos logísticos o personales, los planes pueden evolucionar. Sin embargo, la intención de casarse y la idea de que hay una fecha próxima ya sea la primavera que viene o finales de año, son las claves fundamentales aquí. Es una señal de compromiso firme, de un futuro juntos que sus fans esperaban con tanta ansia, y que ahora parece estar al alcance de la mano. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como espectadores atentos, como seguidores devotos, como parte de esta gran comunidad que los admira? Primero celebrar con ellos Si esta noticia es cierta, y todo apunta a que sí, es un momento de inmensa alegría para Kerem y Ande, y podemos ser parte de esa alegría, enviándoles nuestras mejores vibras y nuestros deseos más sinceros. Segundo y quizás lo más importante respetar su privacidad Si bien es emocionante seguir cada detalle, cada pista, cada foto, también es fundamental recordar que ellos tienen derecho a vivir su vida personal como deseen, a disfrutar de estos momentos íntimos y que no toda la información, ni todos los detalles de su vida, tienen que ser de dominio público. La discreción es un acto de amor hacia ellos. Para recapitular lo que hemos desgranado hoy, la noticia estrella, el bombazo que nos ha traído hasta aquí, es que Kerem Bürsin, en una revelación en vivo, habría dado indicios claros y contundentes sobre la fecha de su boda con Ande Erçel Se habla de planes concretos para el próximo año, posiblemente en la mágica primavera, o incluso se ha mencionado un mes específico que nos tiene contando los días. Esta información, aunque no sea un anuncio formal con todos los detalles desplegados como un pergamino real, es la confirmación más sólida hasta la fecha para los miles de fans que siguen con devoción, con admiración y con cariño a esta pareja que ha logrado unir el mundo del espectáculo con el del romance. Su historia de amor, nacida en el set de grabación de Senkalkapm, ha conquistado corazones, y la anticipación por su unión matrimonial es tan palpable que casi se puede tocar en las redes sociales. Esta posible boda no solo marca un nuevo y emocionante capítulo en la vida de Kerem y Ande, sino que, sin duda, será un evento que acaparará la atención mundial, una celebración del amor que inspira a muchos. Y con esto, queridos amigos y seguidores de nuestro canal, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta noticia tan emocionante y de toda la información que hemos compartido con ustedes.
Ha sido un verdadero placer desgranar este tema tan apasionante, tan lleno de esperanza y de amor con cada uno de ustedes. Antes de despedirme y como siempre me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Están tan emocionados como nosotros por la posible boda de Kerem y Ande? ¿Tienen alguna predicción sobre la fecha exacta, sobre el estilo de la ceremonia, sobre quiénes serán los invitados de honor? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir la energía de esta comunidad. Si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante, informativo y emocionante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a mejorar nuestro contenido y a saber qué temas les interesan más. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos, de formar parte de nuestra familia y de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras futuras primicias, noticias de última hora, análisis profundos y todo lo que el fascinante mundo del entretenimiento nos ofrece. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, especialmente con aquellos que también son fanáticos acérrimos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Juntos podemos hacer que esta noticia, esta esperanza de amor, llegue a más gente. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final, por su tiempo, su atención y su increíble apoyo. Significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y sobre todo, más pasión por el entretenimiento. Hasta pronto.